Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con historias reales con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. Una visita al médico. Ana se despierta temprano en la mañana. Tiene dolor de garganta y está muy preocupada. Ella mira el reloj. Son las 8 de la mañana y la clínica abre a las 8:30. Ana se pone una mascarilla y sale de su casa. Ella camina despacio porque no se siente bien. La clínica está cerca de su casa, en el centro de Lima. Es un lugar pequeño y limpio. Ana entra a la clínica y ve la sala de espera. Hay unas sillas azules y una mesa con revistas. Ella se sienta en una silla cerca de la ventana. Ana espera y mira a las otras personas. Una señora mayor también espera con una mascarilla. Un niño pequeño juega con un juguete en el piso. Ana siente un poco de calma porque no está sola, pero todavía tiene miedo de no entender al médico. Ana piensa, ¿y si el doctor dice palabras difíciles? ¿Y si no entiendo qué tengo? Ella respira despacio y dice en voz baja, puedo hacerlo. Voy a preguntar si no entiendo. Después de 20 minutos, una enfermera llama a Ana. Ana Flores, por favor. Ana se levanta de la silla y sigue a la enfermera al consultorio. El cuarto es pequeño y tranquilo. El doctor se llama Doctor Morales. Él es un hombre mayor con una voz amable. El doctor Morales le dice, buenos días, Ana. ¿Cómo se siente usted hoy? Ana responde, buenos días, doctor. Me duele mucho la garganta y tengo un poco de fiebre. El doctor asiente y dice, entiendo, vamos a revisar. Él toma el termómetro y lo pone cerca del oído de Ana. El termómetro hace un pequeño sonido. El doctor mira el termómetro y dice, tiene 38 grados. Un poco de fiebre, sí. Ana escucha con atención. Ella entiende la palabra fiebre, pero no entiende todo. El doctor mira la garganta de Ana con una pequeña luz. Él dice, la garganta está un poco roja, pero no es grave. Ana siente alivio, pero pregunta, doctor, ¿qué significa grave? No entiendo bien esa palabra. El doctor sonríe y responde, grave significa serio, pero usted no está grave. Usted va a estar bien. Ana dice, gracias, doctor.
Me alegra escuchar eso. El doctor Morales dice, de nada, Ana. Es importante preguntar cuando no se entiende. El doctor escribe en un papel. Él le da una receta a Ana y explica, tome esta medicina 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ana mira el papel con cuidado. Ella repite, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. El doctor Morales también dice, tome mucha agua. El agua ayuda mucho cuando hay fiebre. Ana asiente, sí, doctor, mucha agua. Entiendo. El doctor le dice algo más. Use su mascarilla en casa también por 2 días. Y descanse, por favor. Ana responde, sí, voy a descansar. Muchas gracias, doctor. El doctor Morales sonríe y dice, con la medicina, el agua y el descanso, usted va a sentirse mejor muy pronto. Ana sonríe también por primera vez en todo el día. Ella sale del consultorio con la receta en la mano. Ana se siente diferente ahora, más tranquila y con esperanza. En la farmacia, Ana compra la medicina. Ella también compra una botella grande de agua. Ana camina a su casa despacio, pero ya no tiene tanto miedo. Ella piensa, el doctor fue muy amable y paciente conmigo. En casa, Ana se sienta en su silla favorita. Ella toma la medicina con agua, tal como dijo el doctor. Ana mira por la ventana y ve el cielo azul de Lima. Ella siente que el día ya es mejor. Ella recuerda las palabras del doctor Morales. Usted va a estar bien. Y Ana cree eso con todo su corazón. Esa noche, Ana duerme tranquila. El termómetro, la mascarilla, la medicina y el agua están en su mesa de noche, listos para mañana. Ana sabe ahora que puede ir al médico y entender. Solo tiene que preguntar, escuchar y pedir ayuda cuando no entiende. Y eso para Ana es una gran victoria.